Y sean bienvenidos nuevos al canal. Hoy vamos a hablar de Pablo Neruda, el poeta que estuvo en Chile, que fue casi fue presidente, pero eso más adelante vamos a hablar. Tiene tres casas: la Sebastiana, la Chascona, no, la Sebastiana, la Chascona y la Isla Negra. Efectivamente. Este personaje tan curioso es un poeta chileno que nace en 1904 y muere en 1973. Cuando fue el golpe de Estado, la dictadura militar, por esos asesinos militares que mataron a montones de personas. Y esos asesinos militares que mataron a muchas personas, Víctor Jara, entre otros, Marta Ugarte, muchas personas, diputados, senadores. El gobierno de Chile de esa época era Salvador Allende, pero este personaje, Neruda, se postuló de presidente. Pero ¿de qué partido era Pablo Neruda? Puede ser socialista, no sé, Frente Amplio. No, Frente Amplio bastante no, así que no. Iba a ser siempre, hasta lamentablemente murió, pero él iba a ser siempre, hasta ahora, es comunista. Él siempre va a ser comunista. Lo mismo que Víctor Jara, muchos personajes más. Marta Ugarte, muchos más. El 23 de septiembre de 1973 lo envenenan, lo tiran los médicos de Santiago a Pablo Neruda. Pablo Neruda era unas canciones. Su Nacer conmigo hermano fue un poema escrito por él, pero los Jaivas lo crearon como canción y letra le pusieron como rock latino, así que nada que decir de este personaje chileno. Murió a los 69 años, nació en 1904 a 1974. 73. Murió a los 69 años, casi 70. ¿Qué puedo decir de él? Un personaje, buenos poemas, ¿sí? Y que se haga justicia por él, porque aún no se sabe la verdad cómo murió Neruda, así que veamos este video. Más populares de América Latina, que demostró que la poesía podía ser leída por todos. Fue premio Nobel, traducido a numerosos idiomas, y aún hoy su obra sigue teniendo fervorosos lectores. Fue acusado de agente soviético por sectores de la derecha y de burgués y sibarita por sectores de la izquierda. Fue cónsul, senador y embajador, y también fue un exiliado y un perseguido político. Se definió a sí mismo como un hombre de una sola mujer, pero se casó 3 veces y tuvo incontables amantes y amores dispersos por todo el mundo. En su poesía abordó temas trascendentes:
Indagó sobre la vida y la muerte, pero no dejó de lado los temas cotidianos y aparentemente sin importancia, y compuso cantos al ajo, al caldillo de congrio y a la uva. Sus poemas, que marcaron generaciones de lectores, señalan un hito en la historia de la literatura. Qué curioso, qué curioso. Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, conocido luego como Pablo Neruda, nació en 1904 en Parral, en el centro de Chile, pero su infancia transcurrió en Temuco, un pueblo del sur. Durante su adolescencia realizó colaboraciones en revistas literarias estudiantiles hasta que en 1920 adoptó el seudónimo de Pablo Neruda debido a que su padre se oponía firmemente a su vocación literaria. Conocí a Pablo Neruda porque había visitado algunas veces la casa de mi abuelo en los tiempos que mi abuela estaba viva. Él ya era un poeta conocido en Chile y sus sonetos de amor los conocía todo el mundo. Los recitaba la juventud en la calle. Yo era demasiado niña para recitar esos versos en la calle, pero viajamos con unos pocos libros y en esos libros iba Neruda. Y cada vez que a nosotros como niños nos venía la nostalgia de Chile, mi padrastro nos leía un verso de Neruda u otro verso cualquiera en el cual describía o el mar de Chile, o el olor del bosque en Temuco, o la montaña, o los volcanes, o algo de Chile. Era un hombre que se expresaba muy bien, en un castellano perfecto, pero con las palabras simples de toda la vida. Ve poéticamente la vida, ve poéticamente todo, y entonces es capaz de conseguir con el lenguaje revelarnos a nosotros esa fascinación que tienen los seres humanos y que tienen las cosas para él. En 1921 viajó a Santiago de Chile para seguir la carrera de profesor de francés y en 1923 publicó su primer libro de poemas, Crepusculario. Solo un año después escribiría los 20 poemas de amor y una canción desesperada, su obra más difundida y popular que se transformó en un bestseller traducido a numerosos idiomas y editado en todo el mundo. Desde muy joven, a los 20 años, o antes de cumplir los 20 años, había escrito sus 20 poemas de amor. Ese libro, Los 20 poemas de amor, todavía no está superado en lengua castellana, ¿no? Digamos, ningún poeta, ni el propio Garcilaso, logró escribir 20 poemas con esa unidad y con esa intensidad poética. Cualquiera que lo ha leído siente que si escribiera podría escribir exactamente eso. En esa manera de expresar lo universal de una manera incanjeable reside la popularidad de Neruda. Como un libro de iniciación, como un libro que encantador, nada supera 20 poemas de amor y una canción desesperada, pero al mismo tiempo es perfecto en su construcción, en la ubicación de cada palabra, de cada frase, en el modo en que va acentuando, en que encuentra el lugar donde acentuar cada palabra y buscar la frase siguiente, en concluir el poema, cerrarlo, o parecer que lo va a cerrar y como que pega un saltito y pasó a otra cosa. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Esto le da un lugar ya dentro de la poesía
de lengua castellana, ¿no? Dentro de la poesía, sobre todo americana. Después de esos 20 poemas, ya Neruda se podría decir que aparece al lado de grandes poetas como Lugones, al lado de enormes poetas como Rubén Darío, como César Vallejo. Que es un poeta que va mucho más allá de los 20 poemas de amor y que realmente procede del surrealismo y maneja su lenguaje, maneja las palabras con una enorme libertad, maneja los temas con una enorme libertad y es realmente un gran poeta que influyó muchísimo en los poetas que vinieron después. A fines de los años 20, sus libros le habían proporcionado una cierta popularidad y a través de un contacto con el ministro de Relaciones Exteriores, comenzó una nueva etapa en la vida de Neruda, su carrera diplomática. Lo nombraron cónsul en Rangún, Birmania, e inició un periodo de viajes por distintos lugares del mundo. La carrera diplomática ofrece una posibilidad para viajar y también comodidades para un escritor, para un poeta, ¿no? Debido a que el tiempo que ocupa es muy relativo, no es demasiado, y entonces queda una buena porción de tiempo para dedicarse a la literatura, para escribir, ¿no? Y después Neruda en los 30 se embebe del surrealismo, sobre todo en Residencia en la Tierra, que es probablemente el libro que más impactó durante décadas a toda la poesía de lengua castellana. Ese poema que se llama No hay olvido, ¿no? Que dice, si me preguntáis en dónde he estado, debo decir sucede. Empieza con esa imagen del tiempo tan maravillosa, ¿no? Con el devenir del tiempo. Y esto también lo estaba escribiendo un muchacho que todavía no había cumplido los 30 años. Neruda tenía 27, 28 años cuando empezó a escribir Las Residencias. O sea que empezó siendo un precoz poeta. Si me preguntáis en dónde he estado, cuando nuestro familiar con Alzheimer o demencia se niega a pasear o a bañarse, evita convencerle usando esta palabra. ¿Por qué? No le digas, tienes que salir porque es bueno para tu salud. O tienes que bañarte porque hace una semana que no te bañas. Fíjate, uno de los síntomas del Alzheimer y de otras demencias es la anosognosia. Y eso significa que a veces no es consciente de los cambios que está viviendo. Así que por mucho que le expliques el por qué, no entra en razón. Y sé que cambiar el chip no es fácil. Yo también cuidé a mi abuelo con Alzheimer. Por eso he preparado una semana de talleres online para cuidadores donde explicaré cómo conseguir que un familiar con demencia esté motivado y se deje ayudar, aunque tenga comportamientos difíciles que nos hagan perder la paciencia. Para participar, pulsa el botón que pone registrarte y reserva tu plaza gratuita. Te veo muy prontito. debo decir sucede. Debo de hablar del suelo que oscurecen las piedras, del río que durando se destruye. No sé sino las cosas que los pájaros pierden, el mar dejado atrás o mi hermana llorando. ¿Por qué tantas regiones? ¿Por qué un día se junta con un día? ¿Por qué una negra noche se acumula en la boca? ¿Por qué muertos? Si me preguntáis de dónde vengo, tengo que conversar con cosas rotas, con utensilios demasiado amargos, con grandes bestias a menudo podridas y con mi acongojado corazón. Uno recuerda un poema así de Neruda y creo que está justificado para toda la historia de la literatura, ¿no? Un poeta enorme. En 1930, Neruda se casó con la holandesa María Antonieta Aguenar y 4 años más tarde fue nombrado cónsul en Barcelona y en Madrid, donde conoció a quien sería su segunda esposa, Delia del Carril. La estadía en España marcó un periodo clave en su vida, ya que se vinculó con los representantes de la generación poética del 30, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Antonio Machado y Rafael Alberti. Una de las cosas que
que lo impresionan mucho a Neruda, es la República Española, ¿no? Cuando él llega a España, ya es casi un personaje reconocido, es un personaje prestigioso entre otros poetas, ¿no? Él va como cónsul a España, como diplomático. Entonces vive en Madrid. Él lo nombra eso en un poema, ¿no? Donde habla que su casa era la Casa de las Flores, ¿no? Donde iban, qué sé yo, Rafael Alberti. Y todo esto era gente de izquierda. Y en esa época es donde la conoce él a Delia del Carril, que le llevaba 20 años, era mayor que él, ¿no? Pablo Neruda fue un poeta comprometido con la política que participó activamente en la lucha antifranquista durante la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939, cuando los republicanos fueron derrotados. En 1937 se había trasladado a París para vincularse con los escritores surrealistas Paul Éluard y Louis Aragon y organizar un congreso mundial de escritores antifascistas. Era un convencido de las ideas socialistas y empieza a escribir una poesía social inspirado por esa ideología, ¿no? A él le sirve como referencia, como inspiración la cosa ideológica, digamos, de la izquierda, del comunismo, ¿no? A fines de la década del 30 regresó a Chile y en 1945 fue elegido senador. Ese mismo año se afilió al Partido Comunista, pero 2 años más tarde asumió el poder Gabriel González Videla, apoyado por una coalición de la que formaba parte Neruda, pero paulatinamente fue imponiendo una política represora. Por sus denuncias, Neruda tuvo que permanecer en la clandestinidad y en su famosa casa de Isla Negra comenzó a trabajar en El Canto General, su libro más político. Por momentos es directamente panfletario, dice sus opiniones, exhorta, insulta, proclama, es el más discutido probablemente. Creo que es el Neruda que hoy menos se lee. Su poesía es totalmente coherente con sus elecciones, pero que no necesita manifestarlo de manera explícita. Aparece mucho más claro en un poema como Machu Picchu, por ejemplo. Uno siente que ahí hay toda una enorme pasión por el trabajo de los hombres y por la historia de América. Entonces, en la escala de la Tierra he subido, entre la atroz maraña de las selvas perdidas hasta ti, Machu Picchu. Alta ciudad de piedras escalares, por fin morada del que lo terrestre no escondió en las dormidas vestiduras. En ti, como 2 líneas paralelas, la cuna del relámpago y del hombre se mecían en un viento de espinas. En 1949 emigró a Francia, pero el gobierno chileno seguía hostilizándolo en el exterior, acusándolo de agente soviético. Ese mismo año inició una relación clandestina con la cantante chilena Matilde Urrutia, con quien residió en la isla de Capri. A ella le dedicaría su libro Los versos del capitán, editado en forma anónima para que no se enterara su esposa. Sus poemas, que en una época simplemente se sospechaba que los había escrito Neruda y tenían algo muy, ¿cómo te podría decir? Muy secreto y muy tentador al mismo tiempo. Toda la noche he dormido contigo junto al mar, en la isla. Salvaje y dulce eras entre el placer y el sueño, entre el fuego y el agua. He dormido contigo y al despertar tu boca salida de tu sueño me dio el sabor de tierra, de agua marina, de algas, del fondo de tu vida. Y recibí tu beso mojado por la aurora como si me llegara del mar que nos rodea. Él tenía un conflicto matrimonial con su segunda esposa, con la Hormiguita del Carril, ¿no? Con Delia del Carril. Claro, bueno, estaba viviendo casi una doble vida porque con Matilde Urrutia, digamos, ya ocultamente convivían. En 1952, el destierro de Neruda llegó a su fin y pudo regresar a Chile, donde publicó Las uvas y el viento y escribió los 3 libros de las Odas Elementales.
Neruda de Teodas Elementales, al revés, es un Neruda de una extrema sencillez que parece estar diciendo cualquier cosa de cualquier cosa. Tiene un poema donde es una receta de cómo cocinar el caldillo de congrio. ¿Cómo se puede hacer un buen poema con una receta de cómo cocinar un caldillo de congrio? Solamente hay que ser un gran poeta puede lograrlo. Otro poema donde agradece que le regalaron un par de medias, eso todo en Odas Elementales. Fue uno de los libros más discutidos también de Neruda. Muchos dijeron que ahí se terminaba el talento de Neruda, que lo estaba haciendo porque ya no tenía talento. Yo no creo que sea así. Yo creo que tenía una gran capacidad de cambiar. ¿Dónde están los pájaros? Fue tal vez ese susurro en el follaje, o esa huidiza bola de pardo terciopelo, o ese desplazamiento de perfume. ¿Esa hoja que desprendió el canelo fue un pájaro? ¿Ese polvo de magnolia irritada, o esa fruta que cayó resonando, eso fue un vuelo? En 1955 se separó definitivamente de Delia del Carril y se trasladó a vivir a una casa llamada La Chascona con Matilde Urrutia. Pero a pesar de haberse enamorado profundamente, Neruda seguiría manteniendo numerosos romances. Hay una historia de Neruda bastante complicada, ¿no? Que en los últimos años se la ha difundido, que es una aventura que tiene él con una sobrina de Matilde, una chica muy joven, 22 o 23 años. Y parece que Matilde tenía que ir a Santiago y ya sospechaba algo, entonces a mitad de camino decidió regresar, ¿no? Y ahí la encuentra con Pablo, ¿no? Pero a él le encantaba contar sus aventuras con mujeres y algunas que caían rendidas a sus pies y la imploraban que no las abandonara, ¿no? En su tierra natal adquirió una casa en Valparaíso. Sus casas eran siempre teatrales, escenográficas, propias de la imaginación de un niño grande. Allí desplegó su faceta de coleccionista y reunió todos los objetos adquiridos en sus viajes. Cuando lo conocí, vi su casa, su entorno, le decía, pero Pablo, usted merece un libro entero, porque esta casa no es una casa de un escritor, me parece una escenografía total, como estaba emplazada junto al mar, una casa que era no una casa importante arquitectónicamente, sino una casa modesta, pero como hecha a mano, hecha por él de acuerdo a sus necesidades, y colmada de objetos muy curiosos, muy especiales, que no tenían un valor de mercado importante, sino que eran objetos que él los juntaba porque le gustaban. Era un gran coleccionista, tenía una gran colección de botellas, por ejemplo. Tenía una gran colección de estos barquitos que se arman adentro de las botellas. Y muchos juguetes. Cada casa de Neruda es como un poema o como un libro de poesía. Se nota ahí un personaje absolutamente vital. En sus casas él junta desde una botella que encontró en la calle, un cartel que recogió de algún lado, un maniquí, hasta cuadros de grandes pintores, recuerdos de sus amigos. Y lo curioso es cómo ese material tan disperso, esas cosas que uno dice, ¿qué las junta? Uno se da cuenta que están unidas por algún motivo, que hay algo que vincula todo eso. Daría la impresión de que él jugaba a armar su casa. Para él toda la vida es una maravilla.